1, documento. Ok. Sí, las aduanas siempre dan nervios. Estás ahí como tenso. Quinta bandera. Y esto es la mismísima Ciudad del Este. Miren lo que es. Wow. Miren, también hay kayaks inflables. ¿Listos para salir de la ciudad? Al pasillo. Bienvenida a convivir con nosotros unos días. Ojalá que hoy tengamos un poco más de paz. ¿Y ahora? Me dice, bienvenidos a la mayor productora de energía eléctrica sostenible. Entrada a visitantes. Estamos llegando a la represa de Itaipú. Primero vamos a ver un documental. Amor, vinimos ¿de qué al se trata? cine. Wow. Ah. Guachi, wow. En este lugar, el río Paraná concentra todas las fuerzas de sus aguas. Cuentan que aquí, el poderoso caudal producía un peculiar sonido al rozar las piedras y por eso los ancestrales guaraníes le dieron el nombre de Piedra que Suena o Itaipú. En 1974 se comenzó a construir lo que hoy ha hecho que se ahorren más de 4.000 millones de barriles de petróleo. Lo que genera energía son esas turbinas blancas de allá. Este es el vertedero, sirve para desagotar las aguas excedentes del río Paraná. Que la abren 4 veces al año, provocado por lluvias. Recién nos contaba Susan, la guía, que este vertedero tiene 40 veces más potencia cuando lo abren que las cataratas del Iguazú. Impresionante debe ser ver esto abierto. Tremendo. Cuando se abren, dice que viene tanta gente que no pueden llegar a completar las visitas guiadas. Así que debe ser impresionante real. 40 veces más que las cataratas del Iguazú, es mucho. Son tremendos toboganes estos. Las piscinas que ustedes ven en las rampas sirven para un reductor de velocidad y que el agua que pueda salir salga de forma de salto esquí, de forma lluvia. Claro, porque nos decías que sale a 130 kilómetros por hora. No hay fechas estimadas en las que abran las compuertas porque claramente depende por la naturaleza y si hay exceso de agua o no, pero suele comunicarlo en las redes sociales de la represa, así que es importante que si andan por acá cerca, chequeen y reserven, porque sin reserva va a estar complicado poder venir. Desde sus comienzos hasta hoy, Itaipú produjo tanta energía como para abastecer al mundo entero por 43 días. Para tomar dimensión, la cantidad de energía que genera una sola turbina podría abastecer a todo París las 24 horas por casi 5 meses. Terminó el recorrido por la represa, son las 5 de la tarde. Como es viernes, nos invitó la guía a, si queríamos quedarnos, que 6:30 de la tarde comienza el show de luces
y sonido en la represa, así que nos quedamos por ahí. Preguntamos si podíamos quedarnos acá a dormir a la noche y no se puede, así que probablemente hoy toque estación de servicio para dormir, que queda acá cerquita. Recién hace un rato fuimos a verla, a ver si estaba todo ok, y la verdad que parecía bastante tranquilo el lugar. Esperar a que arranque el show de la noche. Vamos a aprovechar que hoy es viernes y quedarnos. ¿Filmo? ¿Sí? ¿Ya estás filmando? Creo que sí, fíjate, ¿está filmando? Sí. Vamos a probar los micrófonos, corazón. Sí. Vamos a probar los micrófonos porque hay un motor atrás prendido. Acércatelo por favor. ¿Así? Bueno, hay un camión ahí atrás, así que vamos a ver si funcionan. Mientras, les queremos contar que esta es la primera... No me está saliendo. Quiero contarles, miren lo que vimos. Esto es la primera vez que lo veo. En Argentina no sé si hay. Son lockers donde vos comprás en este local y uno hace el pedido y lo puede mandar acá y lo retira con un código. Ingresar a la playa Tacurupucú hay que pedir un permiso, que mientras tramitan ese permiso vamos a estacionarnos acá en la entrada. Nos habían comentado que se podía dormir por 2 noches y nos pueden autorizar hasta por 1 semana. Creo que vamos a aprovechar este lugar, trabajar tranquilos y acomodarnos para seguir rutas por Paraguay. Ya estamos en Paraguay, no puedo creer. Muchas veces nos preguntan cómo lavamos la ropa. Y esa es nuestra vedette. Estamos en un camping público que se llama Tacurupucú. Son muy difíciles los nombres en guaraní, pero vamos a ir aprendiendo de a poco. Tenemos tiempo para estar en Paraguay, así que bueno, cuando tenemos el espacio cómodo, bajamos a la vedette del motorhome, ponemos cerca de algún desagüe como hay allá abajo. Sí, tenemos una conexión muy linda hecha en el motorhome para que sea más fácil. El agua sale del tanque de aguas blancas. No solemos usarlo mucho desde ahí porque gasta mucha agua la vedette. Es un lavarropa semiautomático súper chino. Díganos si les interesa o no, porque capaz que es un embole. Y miren el lugar que tenemos, espectacular. Todo esto está para nosotros. Allá está Motorión. Bueno, ahí estoy trabajando. Tender, la vedette, parrilla que mañana la vamos a poner en uso. Por allá no se va a ver, hay unos vecinos.
Parecía que nos despedíamos de este lugar, pero no. Va que quedamos atrapados. Quedamos atrapados porque es muy seguro, muy tranquilo, tenemos todas las comodidades, así que vamos a aprovechar que tenemos este punto fijo para ir a ver si hoy finalmente podemos cambiar la rueda y sacarla del medio del living. Estuvimos estudiando un poco el mapa, hay varias opciones para hacer en Paraguay. Una ruta que va hacia el norte para conocer una especie de cenotes que hay acá en Paraguay. Hay otra que cruza por el medio que te lleva directamente para Asunción, que es la capital de Paraguay. Y hay un par de cerros interesantes para hacer, de hecho está el pico más alto de Paraguay. Y hay otra ruta que va hacia el sur, que toma un parque nacional, que también es interesante, con algunos saltos, así que hoy tenemos que decidir para qué lado vamos a agarrar, por dónde vamos a entrar a Bolivia también. Hay que pensar mucho por estos lados. Ahora, primer objetivo, cambiar la rueda. Veníamos pensando que Paraguay por ahí 15 a 20 días o en un mes ya más o menos pero va casi una semana y no hicimos 12 kilómetros nada más. Y ahora vamos a hacer 2-3 kilómetros más, digamos. Así que bueno, sin palabras, ¿no? Nuestro tema del peso. Se nos va a complicar un poco. Bueno, vamos a probar suerte en el segundo lugar. Todos los lugares tienen pinta, pero no entramos. Acá, me parece que no entramos. A ver qué dice. ¿Y amor? Se complicó acá por el peso. Muy pesada, pero me dijeron en otro lugar. Bueno, esta parte del video se va a llamar buscando gomerías que nos levanten. A 200 metros, nuestro cuarto intento, tercero, quinto, la verdad, ya me... No, acá no entramos, no pasamos, no nos da el alto. ¿Y? No, tampoco acá, pero me dijo de otro lugar. Así que bueno. Ya estamos adentro de Exbri, que es una de las casas de cubiertas más grandes que hay en Ciudad del Este, pero no, parece que no. No, mismo problema, vamos al otro. Tampoco. No nos quieren porque somos pesados y grandotes. Así que se nos está complicando. No importa, ya vamos. Estaba lindo este lugar. Miren la cantidad de cubiertas que hay de arriba. Una locura. No, acá hay más. ¿Atenderán aquí o no me atenderán allí? Bueno, camiones hay. Creo que lo conseguimos. ¡Qué alegría! Bueno, mientras terminan de mimar a Motorión, nosotros nos vamos a despedir. Gracias por haber visto hasta acá el video. Bueno, los planes no siempre salen como uno los planea. Ojalá que mañana tengamos un nuevo destino. Espero que les haya gustado el video de hoy. Bienvenidos a Paraguay. Me gusta. Bienvenidos a Paraguay. Si les gustó el video de hoy, los invitamos a que comenten Bienvenidos a Paraguay. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. No, pará. ¿Qué? Que no le contamos a la gente. No entramos solos a Paraguay. ¿Cómo no entramos solos? Entramos con Go Assistance. Sí. No entramos solos a Paraguay, entramos con Go Assistance. Así que de ahora hasta llegar a Alaska vamos a estar muy bien acompañados. Les vamos a dejar acá abajo el código de descuento para que puedan aprovecharlo. Felices de que nos acompañen de ahora en más. Ahora sí. Nos vemos.
Nuestro objetivo del día de hoy es llegar a los Altos Suizos. Teníamos marcado un punto en Niederlander, no sabemos de qué pueblo porque ya me perdí, pero está descuidado y no hay nadie.